Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos los que se integraron mientras estaba el video. Y pues hoy vamos a hablar de lo que son las pymes. Pues la pyme es pues una unidad económica en donde regularmente están caracterizadas por tener al menos 6 empleados. Algunas definiciones las colocan entre los 1 y 10 empleados, y no importa en qué rama se encuentren, pueden estar en la industria, en el comercio o los servicios. Bienvenido Ramón 71, qué bueno que ya entraste y que puedas escucharnos. Ok, entonces las pymes pueden estar tanto en la industria como en el comercio, en los servicios, y se caracterizan por tener pocos empleados. No, sin embargo, eso no quiere decir que generen pocos recursos. Unas pueden ser pues bastante voluminosas, y pues aquí vamos a dar una pequeña reseña sobre las características de estas. En primera, pues la clasifican de dos maneras. Hay más clasificaciones, pero en general sería esta, en donde se clasifica por la forma en que se originan. La primera sería cuando se originan como una empresa, en donde ustedes pueden distinguir que existe una correcta organización, una estructura, que existe una gestión empresarial. Incluso podrían ver que tendrán un propietario de una firma y regularmente ofrecen trabajo bien remunerado. Y los segundos tipos de pymes serían las que tienen su origen de forma familiar, es decir, que pues hubo una persona que juntó cierto dinero, a lo mejor se alió con algún familiar, o las mismas organizaciones entre esposo y su mujer pues se ponen de acuerdo y ponen una pequeña empresa, y regularmente lo hacen para supervivencia de la familia. No buscan realmente que no se fijan realmente que haya una organización cuando en la puesta de esta empresa, ni tampoco muchas veces no conocen ni siquiera de estructuras empresariales. Simplemente lo que buscan es tener un ingreso para el sustento familiar. Por lo mismo, regularmente este tipo de pymes nada más se encuentra administrado por una persona, ya sea la esposa o el esposo, y tampoco hacen gran análisis ni siquiera del costo de oportunidad en el capital, y tampoco sobre las reinversiones o inversiones que permiten o permitirán el crecimiento para su futura empresa. Ok, en base a esto pues se derivan las siguientes estadísticas. Las micro, como ustedes sabrán, las pequeñas y las medianas empresas, que ahora ya no son denominadas como pymes sino MIPYMES, para abarcar también a lo que son las micro, no solamente pequeñas y medianas empresas, constituyen lo que es la columna vertebral de la economía nacional. Y esto es porque son tantas MIPYMES las que las que están constituidas en México, que realmente generan un porcentaje o una derrama económica que está, que incluso pues la forma de gobierno busca proteger, porque son el sustento de muchas familias en México. Aquí en la estadística se presenta sobre 4 millones, habla de que hay 4.015.000 unidades empresariales en México, y de ellas solamente el 0.2% representa a las grandes empresas. Todas las demás, es decir, la del cuadro, lo que está enmarcado en rojo y lo que está en amarillo ocre, pertenece a las pymes. Es decir, que
la economía nacional está constituida de un 99.2% de empresas MIPYMES, y a su vez esta se subdivide en las MIPYMES que fueron abiertas por los trabajadores, hicieron su ahorro y dijeron: aquí pongo un negocio. Y si pueden observar, es la mayoría del pastel, estamos hablando de un 87% del total de las MIPYMES. Y la parte de color ocre sería las MIPYMES abiertas por estos empresarios que les mencioné al principio, y que lo hacen de una manera ordenada, que buscan que tenga estructura, y por ende pues que tenga una facilidad de crecimiento rápido. Sin embargo, a pesar de la cantidad de MIPYMES que tenemos en territorio nacional, y esa pequeña línea que observan ustedes que representa la cantidad de grandes empresas, aún así las MIPYMES representan apenas el 52% del PIB nacional. Toda esa rayita pequeña que vieron del 0.2% ahora es un gran tajo del pastel y representa el 48% del Producto Interno Bruto. No es por demeritar, pero aún así es un importante porcentaje que nos aporta en Producto Interno Bruto al país, y considerando que las características que ya conocemos en las pymes, pues tendríamos que tener un poquito más focalizada la atención sobre ellas. Prosiguiendo, en cuestión de empleo, las grandes empresas están aportando ese tajo de pastel de color gris, y la mayoría de los empleos realmente los están administrando las MIPYMES. Es decir, que cuando nosotros buscamos un empleo, es más probable que nosotros encontremos ese trabajo en el sector de las pymes o MIPYMES que en una gran empresa, aun cuando los trabajos mejor remunerados a lo mejor están en las grandes empresas, pues muchas veces estos puestos ya están ocupados, saturados, pues hay que esperar a que salga el próximo jubilado para poder ocupar uno, y aparte pues pasas por las 1001 pruebas para poder ser aceptado en un puesto de esa categoría. Con esa importancia podemos decir que en contabilidad pues están para el arrastre realmente. En cuanto a estadística, se habla que el 13% apenas si lleva su contabilidad en una libreta, y eso es porque pues por varias causas, pero entre ellas se le atañe a la autoridad que no le exige a este sector que tengan contabilidad, sino que simplemente tengan un registro pormenorizado. Entonces, ¿qué hacen muchas? Pues lo llevan en una libreta, y eso yo creo que a medias de lo que se acuerdan, y de lo que no se acuerdan pues ya se quedó en el olvido. El que no lleva ningún registro, si se fijan, es el 66%. Entonces está para pensarse que realmente la población pues no entiende la importancia que tiene la contabilidad dentro de su empresa, y que esta pudiera ser un factor fundamental para su supervivencia, sobre todo porque ya hablamos que un gran porcentaje de las pymes está creada por trabajadores, gente que se sale de trabajar y pone una empresa, y en ese momento pues está dependiendo completamente de esa microempresa sin saber realmente, porque no lleva registros, no se preocupa por una contabilidad, no se preocupa por ver otros factores que le pudieran causar una baja en ventas o una quiebra total, pues que realmente está en un gran riesgo. Realmente es de
pues crear, o cuando menos como nosotros como profesionistas preocuparnos por alentarlos a que se preocupen por sus números y que vean pues el beneficio que tendría realmente el llevar los controles adecuados, aunque sea una microempresa, pues llevarlos, y qué es lo que podrían esperar, que los resultados positivos que podrían llevar. Ok. Ahora, considerando, como dice bien Jorge, alarmante, los datos alarmantes que les acabo de mencionar, de la gente que invierte en crear una microempresa, que ya vimos que en su mayoría son trabajadores, es una mínima parte empresarios que tienen ya pues una actitud de hacer las cosas correctamente, pues nos vamos a que esos trabajadores invierten en un gran porcentaje de la gente que hace una PYME, lo hace por medio del ahorro de toda su vida. O sea, toma todo el cochinito y le apuesta completamente todo a su microempresa. Entonces ya vimos varios factores, ¿no? O sea, trabajadores que probablemente no todos, sabemos que hay gente muy astuta, muy inteligente, pero pues en su mayoría sabemos que pues van a la Viva México, no conocen de números, no conocen de estadísticas, ni siquiera saben cómo se les aplica la ley fiscal, no tienen un registro contable, así como les llega el dinero se lo gastan, y nada más porque probablemente el contador le dijo que tenía que guardar sus facturas, pues a lo mejor las guarda, y si todavía no ha tenido la provisión de ir a asesorarse, pues a lo mejor tampoco ni siquiera tiene ningún tipo de documento, más que a lo mejor alguna que otra nota, y no de todas sus operaciones. Y la tercera, pues que le está apostando, como cuando se mete uno a las casas de juegos, le apuesta a la más bonita y vamos a ver si se gana la lotería, ¿verdad? Y el segundo grupo del que aparece en la gráfica, pues es de la gente que aún trabaja y que dice: voy a poner una tiendita o un negocito pequeño para que se complete el gasto familiar, pero mientras yo sigo trabajando en lo mío y contrato a alguien y que esté ahí generando el extra. Que pues que tenga registros y demás, bueno, eso ya depende mucho de cómo está. Ya vimos la estadística anterior. Y pues nos vamos a las ventas de las pymes, el año pasado. Y con respecto a todo lo que ha sido la crisis, la recesión, la competencia, pues del total de pymes del que hablábamos, el 99.8, pues más del 50%, no es cierto, cerca del 50% bajaron sus ventas. Y pues fueron por dos causas principalmente, una la crisis, otra la competencia. Y los demás mantuvieron sus ventas o las aumentaron. Entonces pues estamos aquí creando la fórmula mágica. ¿Y qué piensan ustedes de todas estas estadísticas que nos da a entender qué es lo que realmente podemos procesar de ellas? Pues simplemente que entran sin planeación fiscal en su mayoría, pues mucho menos sin planeación contable, que invierten lo que es su patrimonio, incurren en un gran riesgo, y que las familias, no solamente las dueñas de ese negocio, sino las que trabajan en esos micronegocios, tienen un altísimo riesgo de perder completamente su patrimonio, que genera pues más desempleo, más pues más miseria, y pues se puede convertir en un problema. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros como profesionistas, cómo podemos actuar? Pues simplemente
preocuparnos por estar alentando pláticas de conciencia donde se les comunique la forma en cómo pudieran mejorar esta situación y que realmente conozcan por qué están en una situación de riesgo, porque muchos pues ni siquiera saben ni se preocupan porque pues finalmente, como les comentaba, agarran su dinero como si se metieran a una casa de apuestas y ahí lo meten y a ver si le pegan al gordo. Ok, comentaba una campaña de concientización en donde les comentemos la importancia de la contabilidad y qué importancia pudiese tener la contabilidad dentro de lo que es el tema de las pymes o de las MIPYMES. ¿Alguien pudiera regalarnos algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Cómo creen que la contabilidad, que incluyeran la contabilidad en sus negocios, les pudiese ayudar? No te había visto, Betty. Bienvenida. Desde hace rato que me saludaste, pero buenas tardes. Ok. Betty, ¿nos quieres compartir alguna idea de cómo pudiera influir la implementación de una contabilidad en una pyme? Ramón, muchas gracias. Dice que sin contabilidad lo más seguro es que su negocio no crezca. Ok, sí, no es una regla, pero es cierto. Si no sabes cómo estás, pues cómo quieres crecer realmente. La mayoría de las pymes están a ojos cerrados. Lo decíamos que cuando un empresario de este tipo tiene dinero en el bolsillo, considera que su negocio va bien, pero bien sabemos que podemos tener dinero en el bolsillo y no precisamente el negocio va muy bien. A lo mejor nos estamos descapitalizando y no lo sabemos porque no tenemos números a la mano. Simplemente es como quien ve su cuenta bancaria y ve 300,000 pesos, pero no está tomando en cuenta los cheques en circulación y a lo mejor pues si expide uno más pues le salga rebotado. Considero que sería lo mismo, ¿no? Que mucha gente me ha tocado ver, lamentablemente, personas que les empieza a dar su negocio, empiezan a gastar, empiezan a comprar cosas y cuando tú los vuelves a ver, ya no tienen el negocio. Les preguntas por qué y te comentan que pues bueno, es que al principio empezó a dar y después ya no dio nada. ¿Y cuál es la respuesta? Pues simplemente que se comieron las ganancias. Les llegaba el dinero, en vez de reinvertir pues se lo gastaban porque pensaban que era el ingreso del negocio y así como llegaba se lo podían gastar y pues quebraron. Así de sencillo. Betty nos dice que facilita la inversión. Así es, si sabes cuánto tienes y cuánto puedes gastar y tienes la capacidad de a lo mejor estimar o implementar algún sistema de reinversión de utilidades, pues muy probablemente ya no tendrás una microempresa, sino a la larga pues irá siendo una mediana empresa y hasta que convertirse en una grande empresa. Ok, algunos puntos que tengo por aquí pues nos hablan de que pues la mayoría de la gente ve la contabilidad como un gasto que no quisieran hacer, como algo que no les va a traer nada bueno, como pues realmente, y lo piensan así porque ni siquiera la entienden. Pero si pudiésemos hacer que cuando menos pudieran ver la utilidad de saber sus números básicos y de cómo les puede ayudar a tomar decisiones, pues eso cambiaría bastante.
La ley fiscal pues no los obliga a llevar una contabilidad. Sin embargo, estamos de acuerdo que si los obligara a llevar una contabilidad, pues también sería más fácil la fiscalización. Y pues simplemente sería de también que el empresario pudiera ver el crecimiento de su negocio a través de la contabilidad. De esa manera también pudiera categorizar lo que es ingreso para él, lo que es ingreso para su negocio y lo que se puede reinvertir. Así también pudiese ver cuál es su nivel de apalancamiento, es decir, lo que comentábamos, que pudiera estar entrando bastante dinero a su negocio, pero pues probablemente ya tiene por ahí algunos pasivos que tiene que cubrir a corto plazo, entonces no puede considerar que todo su dinero lo puede gastar, sino que tendría que cubrir primero sus compromisos. Igual le puede ayudar de manera clara y precisa a crear a lo mejor un presupuesto para el próximo año y establecer objetivos de crecimiento. Otro beneficio de la contabilidad es que puede detectar vicios del control interno, porque llevando bien los números puede darse el caso de detectar a lo mejor una fuga de algún no sé, ya saben que el robo hormiga pues no se da en todos lados y a veces uno no se da cuenta hasta que ya empieza a ver los controles adecuados. ¿Qué nos dice Ramón? Dice Angie, para darnos una idea de lo importante que la contabilidad en los negocios. Disculpen. Para darnos una idea de lo importante que la contabilidad en los negocios que Fray Lucas de Pacioli tiene más de 500 años de muerto y ya la llevaba. Ok, sí, tienes razón Ramón. Tantos años que se tiene de ese registro contable y no ha sufrido grandes cambios. Realmente hemos llevado ese método durante bastante tiempo y ha funcionado tan bien que apenas sí ha tenido algunas variaciones. Realmente es un buen comentario, gracias Ramón. Y pues proseguimos con el tema. Pues comentaba que también puede ayudar para suministrar información en el momento que necesitamos planear, evaluar y controlar algunas situaciones, así como también tenerla a la mano para cualquier situación en la que haya algún tipo de trámite. No está por demás que uno en lo más común para lo que necesita la información una MIPYME, pues es para la solicitud regularmente de un crédito bancario. Si en algunos casos sucede alguna controversia y pues necesitan de estados financieros para poder comprobar ciertas situaciones, entonces sería cosa de hacer conciencia al empresario de que todo eso le puede servir simplemente llevando un control diariamente de manera correcta y no necesariamente tiene que ser con motivos fiscales, es para su crecimiento y beneficio personal. Ok. ¿Qué sistema contable puede llevar un negocio pequeño? Pues realmente puede usar cualquiera que le venga a la medida. El chiste es que le dé los datos que necesita realmente para la operación del negocio. Hoy en día pues sabemos que hay varios software y que pues pudiese ser que a lo mejor para una PYME muy pequeña pues no estén al alcance de su bolsillo, pero no necesariamente tendría que costear un software tan caro para poder llevar su contabilidad. Sería también bueno, a mí me agradaría mucho que hubiera más opciones en el mercado en donde se le pudiera ofrecer esta facilidad a los diversos grupos
económicos en cuanto a entidades comerciales, claro está. Y por supuesto que llevar un control contable pues también le significa que tiene que tener más cuidado en el control de sus ingresos, de sus gastos y pues si se dedica a algún tipo de fabricación o de venta, pues en las mermas que se vayan dando también son de alguna manera pérdidas. También lo que es la nómina, hay muchísimos gastos, ustedes saben bien de qué hablo. Ok, la otra parte de la concientización que yo pues quería tratar es de que pudiese saber bueno, tratar de conocer lo que es la interpretación básica de un balance general. Entonces, ustedes podrán ver la empresa A y la empresa B, y las dos tienen los mismos activos, sin embargo se diferencian por la forma en que están distribuidos su pasivo y su capital. ¿Alguien me pudiera decir qué es lo que alcanza a ver con la empresa A y con la empresa B? Dice José Luis del DF, la empresa A debe mucho. Ok, ciertamente está súper endeudada. Así es. Y la empresa B tiene más inversiones. Ok. Ok, ahora digamos que ustedes son los dueños de la empresa A. Ustedes no sabían esta información de cómo interpretar su balance general hasta el día de hoy. Y hoy que les han quitado la venda de los ojos, ¿qué pudieran hacer para poder salvar la empresa A? Pagar los pasivos, nos dice Sergio de Reynosa. Sí, pues ya empiezas a ver maneras, ¿no? Porque también tenemos que ver qué tipo de pasivos son y empezar a hacer un análisis de cada uno de los pasivos y armar un plan de pago de estos pasivos. Trabajar bajo el presupuesto, claro, ya cuando planeamos, pues ya creamos el presupuesto. Y nos dice Abelaedo que aportando capital o realizando los activos. Ok, sí, hay muchas maneras de salvar la empresa, pero esto no lo podríamos hacer hasta que el empresario se dé cuenta en qué situación está. Antes, para el empresario, antes de conocer esta información, pues él tiene un millón en activos, pues él es ya tiene su primer millón, como dice la canción, ya es millonario, ya se puede sentir realizado en la vida. Pero oh sorpresa, ya conoce esta información y ya puede empezar a ver otra forma de salvar esta empresa y que no se vaya a la quiebra, porque de no saberlo, pues ¿qué sucedería? Que no tardaría mucho tiempo en desmoronarse, ¿verdad? Así es, ya cuando conoce la información, ya tiene manera de recuperarse. La empresa B, pues ni siquiera tiene gran problema, ¿verdad? Tiene, pues, la mayoría de su activo, pues está respaldado por su capital y pues tiene una cantidad de pasivos que más o menos le anda pegando como al 26%, es una cantidad razonable y tiene buen nivel de apalancamiento. Ok, perfecto. Y eso solamente eso es lo que un empresario debe, pues bueno, si tenemos la oportunidad de enseñarle y decirle, pues ¿sabes qué? Toma tus números y checa esto y puedes saber cómo está tu empresa analizando nada más estas cifras, ¿no? Y es una pequeña ojeada la que tiene que hacer para poder saber qué hacer. La siguiente sería pues el análisis del capital de trabajo.
¿Qué nos dice el capital de trabajo? A ver, permítanme un momento. El capital de trabajo es el capital con el que cuenta la empresa para trabajar, para seguir operando. Es decir, se traduce en el dinero que tiene para pagar la nómina, la renta, la luz, los teléfonos, la compra de materias primas, la que incluso nos dan a crédito, ¿no? Y que necesitamos para producir los productos, o si somos una empresa de servicio, lo que necesitamos para poder administrar el servicio, o si es de ventas, pues para poder realizar la actividad de ventas. No se dice que el capital de trabajo se calcula realizando la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Y pues aquí les pongo el siguiente ejemplo y alguien me pudiese decir cuál es el capital de trabajo de esa empresa, considerando lo que ya mencioné. Así es, Sergio. José Luis, 590, muy bien. Ya sabemos si se nos traba aquí las matemáticas con Sergio Reynosa y José Luis del DF. Ahí estamos, pero bien duchas. Hasta parecen contadores. ¿Será? Ok. Palomita para todos. Ok. Ok, pues perfecto. ¿Para qué le serviría a este empresario de la empresa creciendo saber que tiene 590,000 de capital de trabajo? A ver, vamos a ponerlos a pensar un poquito. Jorge nos dice, pues para producir más. Ok. Dice José Luis, para ver qué compras puede hacer. Ok, estando a diciembre y digamos que es una empresa de ventas, igual y para saber que tiene 590,000 pesos en los que puede invertir en artículos navideños porque ya se viene temporada y que no va a tener ningún problema en cuanto a su solvencia y la liquidez, como dice Sergio Reynosa, para poder sacarlos adelante y seguir trabajando y creciendo más. Ok. Dice Ángel, para saber cuánto en nuestro disponible neto. Ok. Bueno, al empresario realmente no le interesa cuánto tiene, en realidad le interesa no cuánto tiene para tenerlo ahí guardado, le interesa saber cuánto tiene para saber qué hacer con él. Entonces, pues finalmente ya que sabe que tiene 590,000 pesos, pues agarra y pues igual va a invertir en X cosa, ¿no? Como decía, en inventario. Acá Jorge nos dice en maquinaria nueva, igual le hace falta a lo mejor invertir en en implementar algún otro tipo de departamento, entonces lo mete ahí. Eso ya depende mucho de las características de la empresa. Y pues aquí cito lo que nos dice el autor de Ideas para Pine, que nos dice cuánto sería necesario tener ahorrado como capital de trabajo, o sea, cuánto necesitaríamos en el ahorro como capital de trabajo. Dice, en realidad depende de sus costos fijos y de la frecuencia con la que recibe sus ingresos, pero para la mayoría de las pymes basta decir que sería recomendable contar con ahorros suficientes como para operar la empresa 2 o 3 meses sin considerar ingreso alguno. O sea, eso es lo que
pudiese contemplar como capital de trabajo 2 o 3 meses que pudiese sobrevivir su empresa y sin que considere ningún ingreso para ello. Ahora, tener ahorrado un monto superior, nos dice el autor, que sería un desperdicio porque el dinero ocioso también cuesta, porque es un costo de oportunidad. Y creo que todos estamos de acuerdo con que el dinero ocioso no es conveniente para ninguna empresa porque se devalúa, nada más está ahí, y pudiese ser mejor aplicado para que nos dé mejores rendimientos. Y les dice Jorge, para invertir en maquinaria nueva, ok, en equipo de contabilidad, en un buen equipo de contabilidad. Okay, en el caso de creciendo, pues sí, invertir en un buen equipo de contabilidad y a lo mejor ya no estar dependiendo de un contador externo, sino que ya tener su contabilidad adentro de su empresa y tener todos los procesos integrados. Esa sería una excelente idea. Gracias, Jorge. Nuevamente cito al autor, nos dice cómo deberíamos comprar maquinaria, una nueva computadora o invertir en equipo de transporte. Y nos dice que preferiblemente cuando tengamos excedentes, es decir, dinero suficiente como para comprar los activos sin gastarnos el capital de trabajo, sería una buena oportunidad de comprar la maquinaria, la nueva computadora o la inversión del equipo de transporte. Eso nos lleva a lo que comentaba anteriormente este mismo autor. Primero, la empresa tiene que tener cuando menos 2 o 3 meses de capital de trabajo que garantice la supervivencia de la MIPYME, y cuando supere esta cantidad ya pudiese pensar en invertirlos en algún tipo de activo. Es lo que nos quiso decir este autor, un autor financiero que da precisamente consejos a esta área para que pueda tener un crecimiento más próspero. Ok. También nos dice que haciéndolo de esta manera no pondríamos en riesgo el negocio en caso de tener una mala temporada y pues exponer, como decíamos, no solamente a los dueños del negocio, sino a toda la gente que trabaja en ese tipo de entidades. Ok. Bueno, pues el tema de hoy pues lo está finiquitado. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y pues vamos a ir citando a toda la gente y agradeciendo su estancia. Primero empezando por Abelardo López del DF. Gracias por estar aquí y escucharnos. Alejandra, a Ángel Martínez de Querétaro, a Arminda de Guadalajara, Axel Rose, a Betty de Veracruz, muchas gracias, a Betsabe, gracias, espero que les haya gustado el tema, a Betsabe, a Eric Say, a Francisco Chávez, gracias por haber estado aquí, a Héctor Fisk de Orizaba, a Hilda de Veracruz, a Jorge, que bueno, llegó arrasando, pero llegó a toda la charla, José de Ceballos, vicepresidente de Anafinet, a José Luis del DF, que bueno que estuvieron escuchándonos y también aportando muchas ideas. Me gustó mucho que participaran tanto en esta ocasión, a Juan Hernández del DF, a Linda de Tuxtepec, gracias a todos, a Luis José, a Marcos de Monterrey, a Omarosas de Querétaro, a Ramón RM71 de Alvarado, que también estuvo participando, a Rodolfo de Veracruz, a Sergio, que también gracias por tus comentarios, a Tete Garibay de Tabasco, gracias por estar, Tete, aunque no estuviste al principio, pero que bueno que te tenemos por aquí. Bueno,
Me gustaría también, tenemos 3 minutos, que me regalaran algunas ideas. Barriéndote como los beisbolistas, Jorge, sí, apenas llegaste. Ok, me gustaría que me regalaran algunos temas de lo que quisieran que a lo mejor se escuchara en esta hora. Y pues para ir enriqueciendo el temario, porque yo tengo varios, pero igual no los tengo así como que muy ordenados. Y pues lamentablemente Alex, que es el titular oficial, pues para el parecer ha tenido pues mucho trabajo y pues no nos va a poder estar auxiliando como antes. Entonces sí me gustaría ese apoyo de su parte. No sé de qué les gustaría que estuviéramos platicando. Nos dice aquí Arminda de Guadalajara, que le gustaría hablar de importaciones. Ok. Y dice Jorge que si ya me terminé los temas. Mis temas, sí. De una manera pormenorizada, como las listas que mencionábamos. Sí terminé los temas. De hecho, de esos temas pues hay muchísimo más de dónde rascarle. Pero como el programa no es propiamente de motivación ni de ni tampoco de pues a lo mejor de enseñanza sobre de ser cada vez mejor. Y bueno, pues luego de repente en esos temas pues te puedes meter inclusive a religión, que también pues tengo pues mucho que enseñar en ese sentido. Pero pues como les comento, pues no es propiamente el programa para eso. Pues no, los temas hasta el punto en que los terminé creo que han estado bien. Dice Betty que estaría bien que tocáramos lo que es la reforma de la Ley Federal de Trabajo, los puntos más importantes. Ok. ¿Algún proyecto de inversión? Razones financieras. Ok. Ese suenan bien, los voy a anotar. Entonces, quedamos importaciones. Reforma laboral. Lo que son proyectos de inversión. Razones financieras. IVA virtual. No ando muy metida en ese tema, Juan, pero lo vamos a investigar a ver qué encuentro, y igual lo venimos platicando. Ok. Va a dar charla, no sé, Santa, va a dar charla el contador Pepe, el licenciado Pepe Soto, perdón. Ya le ando poniendo el título de contador. Hoy no nos va a dar charla. Ups. Bueno, ¿y quién nos va a dar? ¿Quién sigue en la siguiente hora? Anda ocupado, anda dando charlas. Sí, pues precisamente está dando de reformas laborales. Está en Querétaro, en el DF. Yo supongo que en el DF, Ramón, porque a Querétaro me dijo que iba a venir el 27, que es para lo que invitaba a los queretanos, que si querían nos pongamos de acuerdo y nos juntamos con el licenciado Pepe a hacer una convivencia en una pequeña comida antes de que empiece su charla. Empieza a las 4 en la ciudad de Querétaro. Jorge nos dice que está en Chihuahua. Ok, sí, pues ok, la próxima vez que queramos saber la agenda de Pepe, ya le preguntamos a Jorge. No es cierto.
No, no es cierto, no, pero sí anda trabajando en sus charlas, este, por toda la República. ¿Dónde te apuntas, Omarosas? Pues les dejo mi Twitter y... No, Jorge, era broma, no te lo tomes tan a pecho. Mi Twitter es msfiscales. Y todavía no decidimos a dónde vamos a invitarlo a comer, pero pues ya estando allá, pues ya vemos, todavía tenemos tiempo. Igual Omarosa, pues ya nos ponemos de acuerdo y ya yo a lo mejor sé de algún lugar, tú sabes de otro y ya vemos exactamente a dónde nos lo llevamos, a dónde